La Fiscalía advirtió que se lograron abrir 2 líneas de investigación que tienen que ver con la llamada Ruta del Sol y las adiciones a ese millonario contrato que enredan a por lo menos 60 personas en ese esquema. Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, y 32 funcionarios y exfuncionarios de la misma entidad que resultan involucrados o que tendrían algún grado de responsabilidad de las irregularidades de estos contratos. Igualmente se va a conocer el monto exacto del dinero que había entrado para financiar la reelección de Juan Manuel Santos. Según el fiscal, se trataría de por lo menos 3.540 millones de pesos a la campaña, mientras que la campaña de su opositor, Óscar Iván Zuluaga, recibió 3.045 millones de pesos. Este escándalo también salpicaría un contrato durante la alcaldía del señor Gustavo Petro. Del contratista Andrés Cardona, quien busca beneficios a cambio de colaboración con la justicia por el contrato Tunjuelo-Canoas en el sonado escándalo de Odebrecht. La investigación por el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas se amplió a las alcaldías de Luis Eduardo Garzón y Gustavo Petro. El origen de este megaproyecto, que terminó convertido en un elefante blanco, fue en junio de 2007, cuando el entonces gerente del acueducto de Bogotá, Edgar Ruiz, llegó a un acuerdo con la CAR y la Secretaría de Ambiente para descontaminar el río Bogotá. Tanto el contratista Orlando Fajardo como Andrés Cardona, amigo personal del entonces senador Iván Moreno, empezaron sus contactos con Odebrecht para que finalmente se le adjudicara a la empresa brasileña en 2009. Pese a los retrasos y sobrecostos, la obra continuó durante la administración de Gustavo Petro. La Fiscalía además investiga los posibles intereses ocultos en el nombramiento de Alberto Merlano Alcocer como gerente del acueducto en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón y el nombramiento posterior de Edgar Ruiz. También el regreso de Alcocer al mismo cargo durante la administración de Gustavo Petro y la designación del expersonero Germán Arias como abogado del acueducto ante el Tribunal de Arbitramiento que se conformó en el litigio con Odebrecht por los inconvenientes con la obra. De manera simultánea al proceso penal, la Contraloría de Bogotá anunció que se iniciará un proceso de responsabilidad fiscal. Es un elefante blanco que no se prestó el servicio y que por esa circunstancia de un hallazgo de 242.000 millones de pesos. Mientras tanto, otros 7 contratos firmados durante la gerencia en el acueducto de Jorge Enrique Pizano se encuentran en la mira de los investigadores. El fiscal general Francisco Barbosa reveló cómo Odebrecht financió las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga y anunció 55 nuevas imputaciones después de 6 años de iniciado el escándalo. Hoy la pregunta es ¿por qué demoró tanto este paso? Todo empezó en la sede matriz de la multinacional, donde se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, dedicado solo a los sobornos en todo el mundo. Según la Fiscalía, sobornaron congresistas, funcionarios, lobistas, contratistas y particulares. Los sobornos buscaban conseguir megacontratos y modificar el objeto de los mismos. Las coimas superaron los 80.000 millones de pesos. Detrás de este entramado está la cúpula de la multinacional Odebrecht, citada ahora a imputaciones de cargos por parte de la Fiscalía. Algunos de ellos son Marcelo Odebrecht, heredero y expresidente de la multinacional entre los años 2008 y 2015. También tenemos a Eder Paolo Ferracuti, presidente de la concesión Ruta del Sol 2. Eliberto Martorelli, jefe de Odebrecht en Colombia, quien intentó un principio de oportunidad con la Fiscalía, pero nunca se avaló por un juez. Y Luis Antonio Mameri, también Luis Antonio Bueno Jr. Estas personas confesaron los pagos en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. En Colombia, el caso Odebrecht tiene varias líneas de investigación, una de ellas las campañas presidenciales, campañas de Juan Manuel Santos. Según la Fiscalía, a las campañas de 2010 y 2014 ingresaron 3.540 millones de pesos. Roberto Prieto, gerente de la campaña, fue condenado a 5 años, pero no por el ingreso de los 3.500 millones, sino por beneficiarse de un contrato de la Ruta del Sol 3. El Consejo Nacional Electoral también investigó ingresos de Odebrecht a la campaña Santos
expresidente, pero archivó este proceso. También tenemos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Según la Fiscalía, esa campaña recibió 3.045 millones de pesos. Por este caso, el ex candidato presidencial y el gerente de la campaña, David Zuluaga, fueron imputados por la Fiscalía. Esta compañía ha admitido haber pagado desde 2001 cerca de 790 millones de dólares en sobornos a unos 154 políticos y funcionarios de América Latina, esto para obtener contratos públicos. En al menos 11 países ha salido a la luz la trama de corrupción. Todo empezó en Brasil, país de origen del gigante de la ingeniería y de la construcción. La llamada Operación Lavallato dejó al descubierto estas prácticas que involucraban especialmente a la estatal Petrobras. La justicia brasileña ya condenó al expresidente de esta constructora, Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses de prisión, pero sus declaraciones salpicaron a 3 presidentes, Michel Temer, Dilma Rousseff y al propio Luis Ignacio Lula da Silva, a quien le revocaron una condena por este hecho. Pero veamos ahora en Perú, el país tal vez con más avance en las investigaciones, que alcanzaron hasta 4 expresidentes. Alejandro Toledo, extraditado de los Estados Unidos, cumple 18 meses en prisión preventiva mientras inicia el juicio. La Fiscalía ha solicitado 35 años de cárcel. Alan García, en abril del 2019 se ordenó su detención preliminar. Esto cuando los agentes llegaron a su residencia, García se quitó la vida. Ollanta Humala cumplió 9 meses de prisión preventiva en el 2017. Después se le concedió comparecencia restringida a su esposa Nadine Heredia y se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2020. Finalmente hablemos de Pedro Pablo Kuczynski. En 2019 se ordenó su arresto domiciliario y desde el año pasado mantiene comparecencia restringida mientras es investigado por lavado de activos y organización criminal. Finalmente veamos otros mandatarios salpicados también en el continente. En Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. En El Salvador, Mauricio Funes. Y finalmente en México, Enrique Peña Nieto. Muchas gracias por ver este video. Por favor, no olvides compartir y darle like para apoyar el canal. Suscríbete para mantenerte al día con las noticias más importantes. Les ha hablado Elisa. Nos vemos en el siguiente video.